yo realmente no me considero un inversor en dividendos puro, digamos, sino que yo me salgo bastante, yo no veo mal vender una empresa, yo no veo mal comprar una empresa que pague muy poco dividendo o que no pague dividendo realmente. Si me gusta la empresa la voy a comprar igualmente. Uno de mis mayores errores, o yo considero que es de mis mayores errores en la inversión, es vender una parte de la posición en Alphabet. Hasta que no estás dentro con tu dinero ahí, no aprendes del todo. Si lo ves desde la barrera, aprendes mucho menos. Se empiezan a poner nerviosos. ¿Qué hago? O sea, porque ya no tengo dinero para ampliar más y esto sigue bajando y bajando y yo cada vez tengo menos dinero, ¿no? No suelo hacer un descuento de flujos de cajas o una valoración por múltiplos porque no tiene tanto valor como pueda parecer, porque hay muchas circunstancias que pueden cambiar. Simplemente siendo un poco paciente y observando el mercado puedes tener mejores precios que haciendo de cero. El valor me cuesta un poco más verlo. Evidentemente no creo que sirva como un valor refugio, ¿no? Como a veces se puede vender, porque claro, yo cuando baja la bolsa, baja Bitcoin también. Eso no es un valor refugio. Bienvenidos de nuevo a un podcast más, una charla de inversión, en este caso con Fran, el profesor del dividendo, que seguramente creo que absolutamente todo el mundo que esté viendo este vídeo en mi canal te conocerá, pero por si hay alguien que no te conozca, pues nada, decir que eres un inversor particular, que además eres profesor de economía o algo relacionado, no sé exactamente en la universidad. Economía. De economía. Y bueno, que tienes, aparte de un Twitter muy antiguo, un canal de YouTube en el que, bueno, ya llevas como 3 años o una cosa así. Sí, hace poquito. Creo que van a hacer 3 años ahora, sí. Vale, que la sensación nuestra es de que hace poco, pero luego te pones a mirar y dices, ostras, que son 3 años ya, que Sí, no es poca cosa. Y nada, habla sobre todo sobre dividendos, por supuesto, por eso el nombre, y aporta muchísimo conocimiento, sobre todo a la comunidad, porque bueno, no solo se dedica a analizar empresas, sino que en la época de resultados, que es una y otra vez, porque es cada 4 meses, pues te pegas unas palizas ahí espectaculares haciendo directos y analizando un montón de empresas. Entonces, lo primero, 2 gracias. Una, por venir aquí al canal, te agradezco mucho que vengas a hablar un poco de inversión, y segundo, por la labor que haces, que creo que es espectacular y ayudas a un montón de gente, como seguramente ya sabes. Pero bueno, que te quería dar las gracias personalmente. Entonces, como vamos un poquito justos de tiempo hoy, no voy a hacer ¿cuándo naciste? No, vamos a ir más o menos al grano, pero sí que me gustaría que nos contases un poco y saber cuándo y por qué empezaste a invertir. Vale, o sea, yo realmente siempre me ha interesado, ¿no? El dinero, ¿no? Desde pequeñito siempre me gustaba mucho el dinero. Entonces, pues, hice unos estudios relacionados con el mismo, ¿no? Porque quería entender cómo funciona y cómo funciona todo. El mundo al final se mueve por la economía y quería entenderlo bien. Luego me di cuenta que en la carrera pues no se aprende tanto como a mí me gustaría. Entonces, ya después de terminar la carrera, sí que fui bastante autodidacta en el mundo de la inversión, porque realmente hay gente que piensa que en ciertas carreras te enseñan a invertir, pero nada más lejos de la realidad. No te enseña ninguna carrera a invertir, quizá algún máster más específico sí. Pero fui bastante autodidacta en ese aspecto. Lo que pasa es que sí me ayudó, evidentemente, pues tener unos conocimientos básicos de macroeconomía, de contabilidad, pues eso acelera tu curva de aprendizaje. Y bueno, cuando tuve ya un trabajo estable y una capacidad de ahorro, pues empecé a invertir, y al principio pues digamos que me gustaba la idea de una inversión a largo plazo. Nunca he pensado yo mucho en el corto plazo, ni en ser un trader, ni nada de eso. La verdad que yo sí empecé directamente con una idea a largo plazo y me encajó la estrategia de dividendos, aunque voy evolucionando, ¿no? Entonces no soy el mismo inversor que hace 5 o 6 años, sino que voy un poco evolucionando, y cosas que antes le daba importancia ahora le doy menos. Ahora quizás busco otro estilo de empresas y al final es normal, ¿no? Yo creo que vas invirtiendo en distintas compañías y pues vas viendo dónde te sientes más cómodo, dónde crees que es mejor colocar el dinero en cada momento, o en base a las circunstancias personales que pues también van cambiando. Yo realmente no me considero un inversor en dividendos puro, digamos, sino que yo me salgo bastante. Yo no veo mal vender una empresa, yo no veo mal comprar una empresa que pague muy poco dividendo o que no pague dividendo realmente. Si me gusta la empresa la voy a comprar igualmente. Entonces, digamos que no soy nada estricto en ese aspecto, porque creo que aún imponerse normas no nos ayuda. Y en el canal un poco lo mismo. Y realmente el canal yo lo considero un canal más de inversión, ¿no? que de dividendos en específico.
Pero claro, como pues el nombre me lo puse al principio, a todo el mundo me conocía así, pues no me lo voy a cambiar y me siguen gustando los dividendos y a largo plazo, digamos que el dividendo sigue siendo algo que me importa bastante. Pero eso, me considero más un inversor que sí invierte en dividendos, pero sin ser demasiado estricto, y el canal, pues eso, también un poco inversión en general y sin cerrarme puertas. Vale. Esto es muy interesante porque comúnmente se dice, ¿no?, que la mejor manera de invertir es cuando uno tiene su estrategia bien definida, cuando sabe qué quiere, cuando sabe dónde va y cuáles son también pues sus maneras, bueno, qué piensa a futuro de que sus inversiones le van a dar, ¿no? Es decir, has dicho a largo plazo, para muchas personas el largo plazo es a partir de 10 años, otros 15, 20, 30, 40. Tu largo plazo, cuando empezaste, ¿qué límite temporal te ponías como mínimo? Mi largo plazo para mí es mi muerte, y que hereden mi hija o futuros hijos que pueda tener mi patrimonio. O sea, ese es mi largo plazo. Yo realmente no me planteo en mi vida dejar de tener mi patrimonio invertido en distintos activos, que puede ir cambiando, pero yo tengo clara mi estrategia y mis objetivos, ¿vale? Lo que pasa es que por el camino yo creo que está bien ir adaptándose a las circunstancias tanto de la economía, de los mercados y las personales. Pero a mi largo plazo, ya te digo que es que mi patrimonio me sobreviva y pase a eso, pues a mi hija, y si tengo más hijos, pues entre todos, pues que les intentaré enseñar bien para que no lo vendan justo cuando lo hereden, porque si no me levanto de la tumba. Que no destrocen. Bueno, es en mi largo plazo, ¿vale? Mi largo plazo siempre es eso. Vale, pero cuando se piensa en dividendos es fácil entender, ¿no?, un poco el propósito, que es, bueno, recibir rentas, ¿no? Y si son crecientes, pues mejor. Pero en otras maneras de invertir, que hay muchísimas y, bueno, que son infinitas, ¿no? Cada inversor es un mundo. Uno invierte para conseguir más dinero, para hacer, ¿no?, crecer su patrimonio. Y en otras estrategias depende de cada uno y es un poco más difícil ver, vale, quieres hacer más dinero, pero ese dinero va a llegar a ti en algún momento, vas a querer recibir ese dinero aparte de los dividendos, ¿de qué manera, no? Porque mucho se habla de que si los indexados, los value, no sé qué, hay que tener también como una estrategia de cuándo salir o cuándo ir recortando para, bueno, que está bien dejarlo para tus hijos, ¿no? Pero supongo que en tu vida también querrás disfrutarlo de alguna manera, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, claro, o sea, claro, yo la inmensa mayoría de mis inversiones me generan rentas, entonces es bastante fácil, aunque unas sean más grandes, otras sean más pequeñas, y pueda ir modificándolo por el camino. Claro, al final me están generando esas rentas y lo voy a poder disfrutar también durante todo ese proceso. Es cierto que sí, que yo veo pues carteras de seguidores, y hay veces que parece que no está del todo claro cómo se está invirtiendo el dinero y cuál es el objetivo final, ¿no? Como dices, de que es fácil, digamos, empezar a invertir, pero no es fácil tomar decisiones durante la vida inversora que te vayan a llevar al objetivo que quieres, porque para empezar hay mucha gente que no tiene claro el objetivo, ¿no? Porque dices, sí, que no pierda valor y tal, pero claro, cuando pasen 20 años y eso no haya perdido valor, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Entonces, sí que hay gente que quizás no piensa en ese escenario, y yo creo que, pues bueno, sí que tienes que pensar un poco en los distintos escenarios. Y claro, yo sí que puedo tener algunas inversiones que quizás en el futuro quiera vender. Por ejemplo, si yo invierto en empresas cíclicas, yo sé que las empresas cíclicas no son para mantenerlas años y años y años, sino que puede que en algún momento yo decida quitarme esas posiciones y invertirlo en otro tipo de compañías que en el momento me encajen, ¿vale? Entonces sí que puedes tener una idea de voy a intentar que mi dinero se revalorice ahora y luego lo vendo y compro empresas que paguen dividendos o otro tipo de activos que generen rentas, ¿no? Para poder usarlas, básicamente. Pero lo importante, como dices, es saber cómo quieres hacer eso, cuándo quieres hacer eso y tener en cuenta que los escenarios del mercado no van a ser siempre perfectos para cuando tú lo quieras hacer, y tienes que ir adaptándote a lo que esté ocurriendo a tu alrededor también. Claro, pero tú cada vez que añades una posición nueva, ¿tienes claro qué vas a hacer con esa posición? Por ejemplo, si es una de dividendos, pues me imagino que son pues recibir dividendos, ir reinvirtiendo. No sé si tú te planteas también a qué nivel, pero bueno, estoy mezclando preguntas. En el caso de las que no sean por dividendos, creo que tú llevas Alphabet, ¿no? Sí, aunque ahora paga dividendos. Bueno, ahora sí, pero después de la subida que hizo, que todos estábamos, bueno, subirá un 20%, un 25%, porque tiene de sobra. Y la subida fue, bueno, pues bastante ridícula.
cuando tú añadiste Alphabet por primera vez, ¿qué estrategia tenías con ella o qué veías en ella? Yo con Alphabet es que es una de mis empresas favoritas y de cara al mundo como lo conozco, creo que es una empresa con la que no puedo vivir sin ella, ¿vale? Entonces yo consideraba que era una de las empresas con mayores ventajas competitivas del mundo y que es de las mejores empresas del mundo. Entonces cuando salió ChatGPT y cayó muchísimo, y digo, es que por mucho que no pague dividendos, es que es un activo que me gusta, está a un precio que me encanta, ¿cómo no voy a comprar yo esto Claro. porque no me pague un dividendo? Entonces, en el momento es una empresa que digo, me da igual que no me pague dividendos ahora. Sí que creo que con el tiempo pues va a ir pagando dividendos, pero también es cierto que está en un sector que puede haber disrupciones tecnológicas que requieran de grandes inversiones. Entonces soy consciente que la empresa va a tener que realizar dichas inversiones y que de momento pues la mayor retribución al accionista está en las recompras. Pero ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que dentro de 15 o 20 años la venda por 5, 10 veces más de lo que me ha costado, pague unos impuestos correspondientes y luego coja ese dinero y lo meta en otra empresa que me genere rentas. Pues digo, vale, ese escenario soy capaz de soportar, ¿vale? O sea, Claro. quizás no sabía exactamente cómo iba a evolucionar toda la inversión, ¿no? Porque claro, por mucho que tú tengas convicción en la empresa, pues al final pues siempre tienes cierta duda, hay incertidumbre de, bueno, sobre todo en el sector tecnológico, de aquí a 15, 20 años cambia muchísimo el panorama y ahora con la inteligencia artificial está pasando. Pero era una empresa que me cuadraba mucho por el precio que tenía y por los fundamentales que tenía y porque me gustaba el negocio. Y creo que eso es de las mejores empresas del mundo, entonces porque no pague dividendos no puedo no comprarla. Y ya Claro. pues cuando pase ese tiempo y la quiera vender, pues bueno, ya decidiré en ese momento cómo lo hago. Vale, pero de momento cuando entraste no te pusiste decir, vale, cuando me haga un X% voy a recortar tanto para recibir cierta plusvalía. No, de hecho, o sea, uno de mis mayores errores, o yo considero que es de mis mayores errores en la inversión, es vender una parte de la posición en Alphabet, porque ya la vendí. Ostras. O sea, me quedé una parte y vendí otra, y creo que es uno de mis mayores errores de mi vida inversora, porque las buenas empresas no se venden, ¿vale? Para mi gusto, las buenas empresas, si se venden, es porque ves otra oportunidad de colocar el dinero en otro sitio, que está muy bien, o bien porque cambian tus circunstancias, como digo, y necesitas rentas. Vale, pues ok. Pero para mí, lo he dicho otras veces, ¿no? Que uno de mis mayores errores en el mundo de la inversión es haber vendido una parte de la posición en Alphabet y no haberme la quedado entera, porque claro, tú ten en cuenta que yo la tenía, o la tengo, la parte que vendí, Sí. ya no la tengo, claro, pero a un precio medio de $92, ¿sabes? Entonces, ¿en qué momento vendes Alphabet cuando la tienes a $92? Pues bueno, esa es para mí uno de mis mayores errores. Claro, y la razón de esa poda o de esa venta parcial fue que habías llegado a X rentabilidad que decías, esto... No, fue más bien que no tenía liquidez para comprar todo lo que quería de otras empresas y dije, a ver, ¿dónde puedo recortar un poco? Y dije, vale, pues esta la tengo bastante revalorizada, la tengo un más 60, un más 70%, y digo, venga, cojo una parte de aquí para invertirlo en otros sitios. Entonces, la razón fue esa, no porque me fuera a marcar, si no habría vendido toda la posición. Ya. O sea, sí tenía claro que no quería vender toda la posición, pero no debería haber vendido absolutamente nada. Vale. Y luego para la composición, ¿cuántos años llevas invirtiendo? Porque esto sí que no lo sé. Llevo ahora 6 años. 6 años, vale, 6 años ya. Yo tengo 30 años y empecé con unos 24 años. Wow, espectacular. Yo sigo diciendo, a ver, que eres joven, pero he tenido gente aquí mucho más joven que empiezan a invertir con la mente súper clara y encima súper enfocados en el largo plazo, que a mí me dices con 24 años algo sobre el largo plazo y es como, o sea, yo no pensaba más allá de los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Entonces eso me... Sí, claro, o sea, realmente es lo que te digo, es que con menos de 24 años no tenía capacidad de ahorro como para invertir. O sea, yo sí que me formé antes, pero claro, no tengo la capacidad de ahorro con 20 años. Igual hay personas que sí, pero yo no tenía un sueldo con el que poder ahorrar y poder invertir, claro. Entonces, yo empecé lo antes que pude, básicamente. Vale, pero por eso, porque lo tenía súper claro. Porque una cosa es entenderlo, sí. Una cosa es entenderlo, pero otra cosa es vivirlo de joven y ponerlo en práctica. Quiero decir con esto que es muy difícil la mentalidad de un joven
de estar tan enfocado en el largo plazo por entender lo que eso significa, ¿sabes? Que la gente más joven está más en el día a día y sobre todo en España, ¿no? Con la educación financiera que tenemos. Por eso me digo Sí, la verdad que sí. que me llama mucho la atención cuando encuentro gente joven así que lo tienen todo tan claro y que llevan el rumbo tan bien dirigido. Además, me considero afortunado porque en esos 6 años ha pasado de todo en el mundo, hay un montón de escenarios distintos y de todo se aprende, ¿no? Entonces, Claro. hasta que no estás dentro con tu dinero ahí, no aprendes del todo. Si lo ves desde la barrera, aprendes mucho menos. Entonces, en 6 años que si pandemia, guerra, inflación, de todo, ¿no? Entonces, una disrupción tecnológica enorme con la inteligencia artificial. Al final, siempre pasan cosas, ¿no? Pero hay años más tranquilos que otros. Pero es Ya. verdad que desde hace 5 o 6 años ha habido pocos años tranquilos en los mercados. Sí, no, Y porque parece que últimamente, madre pues mía. ya podemos confirmar que tampoco lo está haciendo porque de hecho hemos tenido una caída que porcentualmente se podría considerar un cisne negro, ¿no? Las caídas de abril Desde abril. se podrían considerar un cisne negro por la velocidad a la que cayó el mercado y que era algo que no se esperaba a nadie, ¿no? Esa caída tan brusca. Y bueno, pues muchas más cosas que están pasando, pero ya este año también lo podemos meter en el saco de años, digamos, extraordinarios. Vale. Entonces, tu primera gran caída o primera gran crisis fue la del COVID, ¿no? Me imagino. Sí, pero ahí tenía muy poquito. Claro, mi cartera de hoy no es la cartera que tenía No, claro. en ese momento, ¿no? Pero bueno, aunque tuvieses poquito, ya tenías, estabas dentro, ¿no? Con esa ilusión de estoy formando mi cartera, estoy poniendo aquí mi dinero. ¿Cómo viviste Sí, pero eso? esa es verdad que la vi mucho desde la barrera. O sea, Vale. O sea, estabas poco invertido tampoco ahí. no tenía tenía poco para invertir y poco invertido. O sea, entonces, bueno, la vi, pero no. Vale. Pero realmente no ves que si me pasara ahora, pues sí que vería unas cifras ahí que bajan en picado, que dices, hostias, esto es el sueldo de unos cuantos meses. Ya, por eso digo que, bueno, yo no me imagino haber estado en esa situación, yo no estaba todavía invertido, pero es dura. Porque es muy fácil, ¿no? Hablar siempre desde el futuro, viendo las cosas a toro pasado, como es muy fácil ahora hablar de abril, pero me acuerdo de esos días concretos que estábamos todos así diciendo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Siempre tomar decisiones o vivir el presente es mucho más complicado, claro. Sí, además, bueno, No, dime. Por cerrar, al tener yo el perfil que tengo, claro, a mí me llegan un montón de preguntas. Cada vez que una empresa baja, me llegan un montón de preguntas. Pues imagínate cuando baja todo, ¿no? Y recuerdo hacer pues varios directos aquí en aquel momento diciendo un poco eso, que tranquilidad, que el mundo no se acaba ahora ni se había acabado en el pasado, ni era una caída fuerte. Y claro, yo entiendo que una persona acaba de empezar y ve un día baja un 5% tu cartera. Y además lo coges hasta con ganas, porque dices, venga, voy a comprar más, que ahora es una oportunidad. Claro, pero cuando ya no tienes dinero, baja al día siguiente otro 5 o otro 10. Claro, dices, hostia, se empiezan a poner nerviosos, ¿sabes? Ya. Se empiezan a poner nerviosos porque dices, hostias, ¿qué hago? O sea, porque ya no tengo dinero para ampliar más y esto sigue bajando y bajando y yo cada vez tengo menos dinero, ¿no? Entonces, es normal el nerviosismo y yo siempre intento desde mi posición pues transmitir calma y sensatez y realmente pues 2 meses después sí que hay acciones que realmente no se han recuperado Sí. esa caída de abril, pero es que no va tan relacionado con la caída de abril, sino con el propio negocio, ¿no? Cómo va. Porque yo creo que ahora mismo el mercado está en una situación extraña. Porque sí hay índices que están en máximos, pero ahora mismo esos índices los sostiene la inteligencia artificial. Cada vez que alguna empresa tecnológica hace un trato que la inteligencia artificial se dispara, pero vemos empresas cíclicas súper hundidas. El consumo en Estados Unidos y en Europa, que continuamente estamos viendo de crecimiento y guidance para próximos años que no te auguran crecimiento tampoco. Entonces, la economía real realmente no está bien. Pero el mercado la está sosteniendo la inteligencia artificial que está aupando muchísimo algunas empresas y están sosteniendo ahí todos esos índices. Pero hay una gran cantidad de empresas que han sufrido mucho durante este año y se llevan ya más de un año sufriendo. Y como digo, y te dan señales de que el consumidor de clase media, que es el que mantiene la mayoría de empresas que tenemos nosotros en cartera, no lo está pasando bien ahora mismo. Y lo que está ahí sujetando todos los índices es pues todos los tratos de AMD con Nvidia, con OpenAI, con tal.
Pero si te vas lo que es a esas empresas de consumo defensivo, pues de alcohol, de alimentación, empresas como la industria química, de packaging, de recursos humanos, está todo hundidísimo. Hay un montón de cosas hundidísimas. Entonces, el mercado está en una situación ahí que, como la inteligencia artificial no llegue a ser tan rentable ni genere tanto como las expectativas de hoy en día nos dicen, hay algunas empresas que pueden pasarlo mal en el futuro, pero claro, no lo sabemos. No sabemos cómo se va a monetizar exactamente esa IA, cuánto dinero se va a generar y cómo va a evolucionar de rápido. Son cosas que tú tienes que hacer unas predicciones, pero no sabes si se van a cumplir. Claro, es que eso es muy subjetivo y de hecho por eso está este debate, ¿no? El gran debate de si hay burbuja o no hay burbuja, de si esto es sostenible, porque el subidón que estás diciendo de la IA es... Yo no he visto una cosa tan rápida en mi vida, es una locura, ¿no? Entonces... Sí, claro, se podría comparar un poco con la subida que tuvieron las .com, pero es una cosa distinta también, claro. Es muy distinto la situación. Claro, pero es que cuando se habla de si hay una burbuja o no, es que ¿cuánto vale? Sí, una burbuja, por definición, es que un activo se revalorice mucho más, a un precio mucho más alto que su valor real. Pero ¿cuánto es el valor real de la inteligencia artificial? Ya. El valor real es el hype de hoy, ¿no? El valor futuro real es el hype de hoy. No sabemos el valor que va a tener realmente. Se puede predecir, pero no podemos decir... No se puede responder un sí o un no a si hay una burbuja con la inteligencia artificial. Sí, podemos decir que si se cumplen las expectativas, pues la subida está justificada. Pero en el momento que esas expectativas no se cumplan, pues se pueden pegar una hostia importante esas empresas. Entonces, pues dependerá de si se cumplen o no las expectativas que hay. ¿Y cuál es tu posición o tu visión con respecto a esto? Es decir, aparte de Alphabet, ¿cómo ves tú esto esto hay que verlo al medio corto plazo, no se puede ver a largo plazo porque es imposible, ¿no? Pero ¿inviertes en ello? ¿No? ¿Lo haces con cuidado? ¿Cómo es tu cosa? En general, yo no soy de invertir en empresas de growth, ¿no? Y de crecimiento muy, muy alto, porque es lo que digo, la mayoría se basan en promesas futuras y en cumplir las predicciones con esos negocios. Sí que creo que hay una parte de la IA que quizás se comenta menos, pero son empresas que siempre han sido buenas, que siempre han sido rentables, pero que ahora están bajando mucho porque se piensa que la IA les va a quitar el negocio, ¿no? Un caso de Adobe, ¿no? Es el más común. Yo lo que creo es que las buenas empresas, que han sido buenas durante mucho tiempo, son capaces de adaptarse a los nuevos escenarios de su mercado y de su industria. Y además, cuando eres una empresa que tiene una posición dominante, pues si tienes el músculo financiero, pasa mucho con las farmacéuticas, ¿no? Aunque sea un campo distinto. Si no soy capaz de desarrollar yo el medicamento, pues cojo esta pequeñita, le suelto 10.000 millones, me la quedo para mí y lo que está desarrollando ella, pues me lo quedo yo. Y ya está. Pero yo sí que creo que las buenas empresas van a ser capaces de posicionarse y de adaptarse. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué pues eso, Alphabet, Meta, Microsoft, por qué siempre van a estar a la vanguardia de la tecnología? Pues porque, lo que te digo, si no lo han desarrollado ellos, o bien tienen el equipo suficiente y el músculo financiero suficiente como para copiarlo, o bien comprarlo, pero nunca se van a quedar atrás, ¿sabes? Ya, sí. Pero entonces, es como lo veo yo. Vale, pero tú, ¿qué empresas tecnológicas tienes? ¿Alphabet? Llevas Meta también, ¿no? ¿O no? No, solo llevo Alphabet. De las top tecnológicas solo llevo Alphabet. Luego tengo pues algo así como Texas Instruments también, que son de semiconductores, pero son analógicos. Claro, ¿no? Eso es un poco diferente, ¿no? Lo mismo. Pero no tengo un gran posicionamiento en tecnología, pero esas dos serían las principales dentro. Vale. Y bueno, en cuanto a composición, en cuanto a formación de cartera, gestión de cartera, que son, bueno, hablaremos de la psicología un poco más adelante, pero en la formación, ¿tú cómo estructuras tu cartera? ¿La tienes estructurada por bloques, es decir, un porcentaje X a empresas de muy alta calidad con bajo yield, pero que van pum? ¿Cómo vas haciendo esto? Yo, como te digo, no me autoimpongo reglas, por lo general. Ni para empezar. Tengo una idea de lo que tiene que ser mi cartera, pero no digo, vale, pues como quiero que el consumo defensivo sea un 20, ya es un 20, hay una empresa que me gusta, no la puedo comprar porque ya tengo un 20, pues no, la compro igual, ¿sabes? Vale. O sea, yo creo que una cartera está continuamente en formación. Sí. Es verdad que cuando ya tiene un tamaño, pues
las aportaciones nuevas no tienen un gran impacto en ella. Al principio creo que es absurdo mirar los pesos, Sí. mirar ahí, porque claro, si tú llevas un año invirtiendo, los pesos van a estar descuadrados. Yo creo que se necesitan mínimo 3-4 años para tener una cartera medio equilibrada en cuanto a pesos, de que ya tenga sentido mirar el peso que tiene en X posición, según lo que tú aportes Sí. también. Pero eso, cuando ya las aportaciones que tú haces no cambian porcentualmente mucho los pesos de la cartera, pues ahí quizás pues sí que empieces a mirarlo un poco más, y sobre todo eso de que ya pues la cartera pues tiene una estructura, pues eso, que tú tienes claro cómo la quieres, pero al principio, los primeros años, yo no me fijaba mucho y no creo que haga falta fijarse mucho. Y como digo, no me molesta que alguna empresa se salga de mi peso o el que quiero en algún momento concreto, pues ya la podaré o me la quedaré, pero bueno, me voy adaptando mucho a las situaciones. O sea, no tengo un patrón fijo. Si veo que está baratísimo el sector salud, pues voy a comprar sector salud. Cuando vea baratísimo el consumo defensivo, pues compraré consumo defensivo. Y no me va a limitar, digamos, mi cartera en ese momento, porque creo que cuando deje de estar barato eso, pues igual puedo recortarlo y ya está. O sea, no tengo problema. Vale, o sea, que no hay como un porcentaje a través del cual digas, ostras, que lo he superado, aquí ya me empiezo a poner nervioso, o tengo que un poco que... No, o sea, sí que tengo una idea de lo que tienen que ser algunas posiciones, de decir, esta tiene mucho riesgo, no quiero que sea mucho. Sí. O sea, o esta no me importa que sea el 7, el 8% de mi cartera, porque es una empresa que confío muchísimo. Pero como digo, no es algo que me obsesione, ni que me quite el sueño, ni nada de eso. Sí tengo una idea, pero soy muy flexible en esa idea. O sea, yo trabajo más que con cifras concretas, trabajo con rangos, ¿no? Cuando compro una empresa también, ¿no? Pues de este rango a este rango, pues voy a empezar a comprar. No me marco un precio y si no llega, no compro. Porque claro, ¿qué diferencia porcentual hay entre comprar a 150 y a 152? Sí, claro, ninguna, a largo Para plazo, tu rentabilidad, ninguna. nada, ¿no? Pues claro, si yo me espero a 150 y no llega a 150, me quedo sin empresa y me ha pasado, ¿no? Entonces, creo que en general es mejor marcarse como un rango donde aquí compro un poquito, aquí compro fuerte, digamos, algo así. Vale. Pues con la cartera lo mismo. Sobre todo trabajo más con rangos que con cifras concretas. Yo creo que es mejor. ¿Y cómo te marcas esos rangos, esos precios de entrada? ¿Por técnico? ¿Por...? Me apoyo en técnico, pero no mucho. O sea, pues cosas muy básicas, o si hay un soporte muy claro que veas que, pues eso. Recuerdo, por ejemplo, Johnson & Johnson, que ha presentado resultados hoy, están máximos históricos y tal, pero Johnson & Johnson se tiró 2-3 años con un soporte clarísimo en los 141 o algo, 142, y la cotización estaba entre 160 y 140, 160 y 140. Pues claro, compraba cuando se acercaba a 140, no la compraba a 160, pero me baso sobre todo en fundamentales, y en la situación de la empresa en cada momento. ¿Pero haces valoración por múltiplos o algún tipo de...? No suelo hacer un descuento de flujos de cajas o una valoración por múltiplos, porque sí que la hacía antes, pero cada vez la hago menos, porque creo que no tiene tanto valor como pueda parecer, porque hay muchas circunstancias que pueden cambiar. Y sobre todo en el descuento de flujos de caja, claro, tú haces el descuento de flujos de caja y te sale un número, ¿no? Pero es que tú en esa proyección has metido un montón de variables. Sí. ¿Qué probabilidad hay de tú. que sean reales a 10 años? Ya. Creo que ínfimas, ¿no? Entonces sí que puedo considerar y decir, vale, esta empresa está a PER 10 y yo creo que debería estar mínimo a PER 15 por la calidad que tiene. Eso es una valoración por múltiplo, ¿no? Aunque no me ponga con la calculadora, sí, claro. tal. Pero sí, evidentemente, miro si una empresa creo que está cotizando a una valoración que no se merece, tanto para bien como para mal, ¿no? Puede haber algunas que considere que cotizan por encima de la valoración que deberían tener y otras que cotizan por debajo. Intento comprar las que cotizan por debajo, evidentemente. Claro. Pero eso, ¿no tienes ningún método, como por ejemplo comparar su múltiplo con la media de los últimos 5 años o compararlo con el sector para ver eso que dices tú, creo que está bien de precio? Claro, el creo que está bien de precio, que está mal de precio, que está cara o que está barata, entre comillas, lo tienes que comparar con algo, ¿no? Para decidir si...
Sí, sí, claro, o sea, uso un montón de cosas, claro, o sea, miro la rentabilidad con su rentabilidad histórica, miro sus múltiplos con sus múltiplos históricos, comparo con otras empresas del sector, Vale. veo cuál es la situación actual, por qué ha bajado ahora la empresa, qué le está pasando al negocio, cuáles son sus amenazas, cuáles son los escenarios posibles que les puedan salir bien, les puedan salir mal. Sí, sí, o sea, no tengo un método, digamos, hago esto, y esto, porque hay negocios que son bastante Sí, son sencillos de difíciles. analizar y otros que son mucho más complejos. Entonces, según la complejidad del negocio, pues le dedico más tiempo o le dedico menos. Algunos que son muy simples y realmente con 4 cosas que mires puedes detectar, ¿no? Que sobre todo pues, son negocios más malillos o por lo menos simples. No tienen por qué ser malos, ¿no? Son más simples y hay otros que quizás si tú te pones a invertir en farmacéuticas, pues ya necesitas un poquito más y cada sector pues tiene unas métricas específicas, unos KPIs, ¿no? Entonces ahí pues depende un poco de la empresa, pues hago un tipo de análisis u otro, ¿no? Y luego sabes que hay un anclaje psicológico muy, muy potente, que es nuestro precio medio, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, según vamos avanzando, bien ese precio medio puede estar por encima o por debajo del precio actual. Y es simplemente ese dato, cuando vemos nuestro Excel o cuando vemos lo que sea, el broker, nos afecta un montón para tomar ciertas decisiones. Y eso es un problema a veces. ¿Eso a ti te afecta o cómo gestionas estas situaciones? Cuando está muy por Creo que encima o muy por debajo. creo que es inevitable que te afecte un poco. Claro. O sea, creo que es inevitable, pero sí que he hecho compras por encima de mi precio medio, ¿eh? O sea, porque las empresas pueden cambiar mucho. Y he hecho algunas compras por encima de mi precio medio, aunque es cierto que te cuesta un poco más. Es verdad que te cuesta un poco más hacer esas compras o esas ampliaciones. Pero yo depende un poco pues si es una empresa que me gusta mucho, pero no tengo la posición que querría tener más acciones, pues puedo plantearme comprar por encima de mi precio medio y a veces lo he hecho, como digo. Pero claro, si ya tienes una posición más o menos grande y dices, pues bueno, aunque se quede así, no compre más, estoy contento con lo que tengo y se va revalorizando y todo bien. Entonces, pues ahí dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo creo que depende un poco de las acciones que tú quieras tener de esa empresa y evidentemente es más fácil comprar por debajo de tu precio medio, ¿no? Y decir, pues bueno, estoy mejorando mi precio, es una empresa que me gustaba a 20 y me gusta a 15, ¿no? Claro, porque es que lo suyo es que si llevamos buenas empresas y lo están haciendo bien, a lo largo de los años siempre van a estar por encima de nuestro precio medio, ¿no? Idealmente. Sí, claro. A ver, todas No todas, no difícil, todas, pero muchas, muchas sí. al final las ganadoras siempre o casi siempre van a compensar las perdedoras porque cuando tú puedes perder en una empresa lo que has invertido, pero tus ganancias son ilimitadas. O sea, no tienes por qué ganar solo lo que has invertido, puedes multiplicar por varias veces tu dinero. Entonces creo que al final, con una cartera bien diversificada, no todas te saldrán bien, es casi imposible, pero también es casi imposible que todas te salgan mal, ¿sabes? Y lo normal es que las ganadoras compensen con crecer las perdedoras que tengas y eso pues puedes optimizar fiscalmente y esas cosas. Y llevas empresas de estas que, bueno, son excelentísimas, que dan pocas oportunidades, aunque siempre se dice, no, al final siempre dan oportunidades, vale. Pero hay empresas que te puedes tirar 3, 4 años que no te dan una oportunidad o no te dan la oportunidad que te estás esperando. Véase, yo que sé, Costco, Visa, ADP, Cintas, todas estas empresas que son un cohete. Y es o te subes al cohete o no te subes. Entonces, ¿tú qué haces con esas empresas? ¿Las dejas a un lado? ¿Estás en ellas? ¿No? ¿Cómo te subes al cohete si te subes? Es complicado en esas empresas porque tú siempre vas a ver unos múltiplos demasiado altos. No es que está a PER 25, está a PER 30, tal. Pero lo cierto es que, por ejemplo, eso con L'Oréal, si tú querías comprar la P PER 20, no la habrías comprado en los últimos 20 años. Es así. Entonces, claro, con esas soy más flexible. Quiero decir, yo no puedo decir, nunca voy a pagar más de 20 veces beneficios. No, con esas empresas a lo mejor sí los pago y sí que he pagado a veces más de 20 veces beneficios por una empresa de ese estilo, de empresas de mucha calidad y que creo que lo merecen, que merecen tener un múltiplo más alto que su competencia y que otras empresas del mercado. Entonces, una empresa a 22 veces beneficios puede estar
más barata que una empresa 10 veces beneficios, ¿no? Según qué empresas, ¿no? Entonces, creo que hay que ser un poco flexible, de nuevo, a la hora de comprar estas empresas. No puedes pretender comprarlas tiradísimas. Es que no puedes. Claro. Puede ocurrir, a lo mejor sí, pero es lo que te digo. En los 15 años que estás esperando esa oportunidad, ¿cuánto dinero habrías ganado si llegas a invertir en esa empresa hace 15 años? ¿Sabes? Y, a mí a veces me hace gracia porque, yo qué sé, una empresa está a 10. Sube a 25, ¿no? Con los años. Luego de 25 baja a 15 y dicen, es el momento de comprar. Claro, cabrón, a 10 en máximos históricos no las querías comprar y ahora está un 50% más arriba, pero como ha bajado psicológicamente, tú ves que ha bajado y piensas que es mejor momento para comprar, ¿no? Pero hace 3 años o 5 años estaba a 10. ¿Sabes? Entonces me hace bastante gracia el hecho de que cuando una empresa baja, pues parece que está más barata de lo que está a veces, ¿no? Es como pues, Novo Nordisk, que llegó a estar a $45, ¿no? El ADR. Luego se puso a 55 y la gente decía, se me ha escapado. Y yo, pero si 55. Si llevas. Si a 55 le estabas comprando ya. O sea, ¿cómo que se te escapa? Ya, sí. Al final eso, la cotización marca el relato también, ¿no? Nos afecta demasiado la cotización. Y entonces en esas empresas que decimos, ¿tú cómo entras? ¿Entras todo de golpe? ¿Haces un DCA, no creo? ¿O vas picoteando poco a poco así de manera random? ¿Cómo haces? Depende un poco de cómo vea la empresa. La primera posición que hago no es súper pequeña porque quizás no entre más, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego ya las ampliaciones sí son más pequeñas, pero no hago un DCA. O sea, si yo empiezo una posición, la empiezo con una cantidad que yo considere ya más o menos razonable, que no se quede ahí como una posición residual en la cartera. Y a partir de ahí, pues ya puedo ir ampliándola con cantidades más pequeñas. Pero no veo sentido hacer una compra muy pequeña en esa empresa en concreto porque sé que a lo mejor no la vuelvo a comprar en ese precio, o la compro más para arriba y entonces es lo que te digo. Hay muchas que quizás tienen un soporte claro y voy comprando por ahí y tal, pero depende mucho de la empresa. ¿Y DCA en esas empresas por qué no te parece interesante? Es que en general el DCA en general no me parece interesante en acciones individuales. Yo creo que la ventaja de invertir en acciones individuales es que podemos elegir un poco los momentos en que compramos y creo que pues, simplemente siendo un poco paciente y observando el mercado puedes tener mejores precios que haciendo DCA. Vale, no, sí, sobre todo lo digo por las empresas estas que son difíciles de... Sí, pero incluso en esas empresas hay correcciones o baja todo el mercado y ellas bajan también. Entonces, pues se pueden aprovechar pequeños momentos. No va a ser una caída enorme, pero sí que se pueden un poco. Sí, pequeñas caíditas hay, pero las entradas. Vale. Hay una manera, ¿no?, de ver las caídas, sobre todo en la comunidad de dividendos, que está muy extendida, que es está todo cayendo, qué bien que me voy de rebajas, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando te vas de rebajas una montaña rusa hacia abajo que no le ves fin nunca, ¿no? Como ha pasado tantas y tantas veces y tenemos un montón de ejemplos de eso. ¿Tú qué opinas de eso o cómo te subes también a ese carro de nos vamos de rebajas? Obviamente depende de la empresa y de la situación y un montón de cosas, pero bueno, pasa mucho, ¿no? ¿Tú cómo reaccionas o cómo afrontas esas situaciones? Yo creo que lo de las rebajas, pues bueno, comprar algo con rebajas quiere decir que pagas menos de lo que vale, ¿no? Pero no siempre se paga menos de lo que vale. Hay cosas que sí pueden estar rebajadas y otras que tiene sentido que hayan caído. Hombre, intento irme a aquellas que pienso que la caída es exagerada. Lo que pasa es que el mercado no tiene por qué darte la razón y menos a corto plazo. Claro. O sea, tú puedes comprar algo que consideres que está infravalorado y realmente lo está, pero es que puede seguir cayendo el mes siguiente, a los 2 meses, a los 3 meses. Lo que pasa es que yo no invierto a 2 meses ni a 3 meses. Entonces yo considero que a partir de ese precio, para mantener esa empresa en el largo plazo, te va a ir bien. Te puede ir mal en los siguientes meses o el siguiente año. Claro que sí. O sea, no sé cuándo se va a recuperar. Es que es eso es. Se pueden tirar años, como Diageo, por ejemplo. Claro. ¿Cuándo se va a recuperar la industria del alcohol? Yo qué sé. ¿Creo que se va a recuperar? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, tú tienes que ser consciente de que te metes en ese tipo de empresas y
y que, bueno, que está en una situación que no es la ideal y por eso estás pagando esos precios. Así que si tienes la paciencia y la psicología correcta, pues no vas a tener ningún problema en esas empresas. Pero hay gente que se mete en esas empresas y caen al mes siguiente o caen a los 2 meses siguientes, se ponen nerviosos. ¿Pero por qué está cayendo más? Pero si esto tan... Es que puede pasar, es que la cotización no tiene por qué darte la razón inmediata. Yo estoy hablando de que un negocio se vaya a recuperar en el futuro, pues sí, pero no sé cuándo se va a recuperar y algunos no se recuperarán y puede pasar también. Evidentemente no, el futuro no lo podemos predecir, pero es una cosa de probabilidades. Si yo creo que una empresa está en un escenario muy pesimista, que mucho más pesimista no puede ser y tiene varios escenarios mediocres o incluso positivos donde hay mucho mayor potencial de esa revalorización y que el negocio se recupere, pues la voy a comprar. Lo que no quiere decir que el escenario pueda empeorar. Sí puede empeorar, pero le veo como más recorrido hacia que mejore que a que empeore más, ¿sabes? Claro, pero entonces, aunque la caída dure mucho, tú si lo tienes claro, si lo tienes claro, si en tu futuro, en tu mente está claro, tú vas acompañando esa bajada con compras puntuales, vas picoteando o no. Si yo no veo que en la empresa cambie nada de lo que he visto cuando compré la primera vez, sí. Evidentemente me puedo equivocar y puedo ver un negocio que creo que está mejor de lo que está y que empiece a empeorar o que el management tome decisiones cuestionables y que diga, ok, pues para mí esta empresa ha cambiado la perspectiva. Pero mientras eso no cambie, sí. O sea, si Diageo me gusta 19, imagínate, poner una, y en la empresa no ha cambiado absolutamente nada, no me va a gustar a 17. Sí, también me gusta 17, ¿no? Es lo que te hablaba de los rangos antes. Entonces, si no cambia nada, la razón por la que yo compré una empresa y para mí no ha cambiado las perspectivas del negocio y sigue siendo todo igual, el precio no me afecta a la hora de pensar que la cosa va peor de lo que está. Entonces, hay veces que la gente pues se apodera, la cotización se apodera de ellos, ¿no? Y entonces, tú imagínate que una empresa está a 70 y ha bajado desde, yo qué sé, de 100 a 70. Y entonces en 70 ven una oportunidad. Pero si baja de 70 a 40 sin cambiar nada, piensan que va a recortar el dividendo a 40. ¿Sabes? Y no ha cambiado nada en la empresa. Pero la cotización les dice, cuidado. La cotización o los inversores, el mercado no tiene por qué ser siempre eficiente y menos a corto plazo, ¿no? Pero hay veces que nos puede afectar la cotización de esa manera, de cambiar lo que pensamos de la empresa. Claro, pero no está cambiando nada dentro de la propia empresa. La empresa no ha presentado resultados nuevos, sigue todo igual. Pero lo que nos ha hecho cambiar de opinión sobre la empresa es la cotización de la empresa. Eso no es lo que debería ser realmente. Pero como es lo que te hace perder dinero. Claro, tú al final le coges cierta tirria a la empresa que ves que te ha hecho bajar tu patrimonio. Claro, eso al final también es inevitable, ¿no? Coger manía a las que las tienes muy bajas, claro, y enamorarte de las que tienes altas. Correcto. Que a lo luego mejor las que tienes altas no son tan buenas, eso pero has tenido pues unos años buenos y tal, y las que tienes negativos no son tan malas. Pero pues el inversor tiende a eso, tiende a hablar súper bien de la que ha hablado, de la que ha subido mucho, y mal de la que le está haciendo perder dinero, que también es natural, porque es un sentimiento humano, ¿no? Esta me está haciendo perder dinero, esta me está haciendo ganarlo. Ah, eso es. Una cosa, has hablado a veces en tus vídeos de, perdona que me voy por otro lado, pero me ha venido a la cabeza y te lo pregunto, de opciones, que es una manera muy interesante de obtener también, pues bueno, esas primas tan interesantes, ¿no?, que se pueden obtener. ¿Tú operas con opciones? Sí, la verdad que cada vez más. Vale. Y creo que bien utilizadas pueden ser una herramienta potente para impulsar tu cartera. Y sobre todo es que la gente piensa que operar con opciones siempre tiene riesgo y hay cosas de opciones que tienen exactamente el mismo riesgo que comprar las acciones a ese precio. O sea, exactamente el mismo. Y de hecho, tú si compraras una call, el mayor riesgo que tienes es perder la prima que has pagado. Claro. Se ha acabado. O sea, pero parece que cuando dices opciones, ¡guau!, eso es peligrosísimo. No, depende de lo que hagas, tío, con las opciones. Entonces, yo las opciones siempre las oriento a complementar mi cartera y que las acciones acaben en mi cartera, ¿sabes? O sea, no puedo haber vendido algo para cobrar una prima, pero si me ejecutan la opción, no tengo ningún problema porque es una acción que me gusta a X precio. Si tienes el riesgo,
evidentemente, bueno, de que haya una caída muy brusca de la cotización, hay que comprar un precio más alto que el del mercado, ¿no? En el caso de vender puts. Pero también las opciones te dan la opción, valga la redundancia, de comprar una empresa al precio que quieres cuando aún no tienes el dinero disponible. Eso es muy interesante, pero es súper interesante, que eso es algo que yo he hecho, durante el último año lo he hecho. Imagínate que ves que una empresa cae, ¿cuántas veces ha pasado, no? Que una empresa cae y no tienes dinero para invertir en ese momento, pero dices, joder, yo la quiero comprar a este precio. O sea, las opciones te dan sí, opciones. ahí la oportunidad, te dan la eso. oportunidad de comprar ese precio, simplemente que aplazas el pago de esas acciones. Entonces, sí, imagínate eso, pues cae una empresa a 15 y tú compras una call y pagas $150 por la call. Has pagado $150 por ya asegurarte esas acciones a $15. Y tu riesgo es que, vale, esa acción se va a cero, pierdo $150, no pierdo más. ¿Sabes? Entonces, parece que todo es peligrosísimo. No todo, depende de lo que hagas. Y depende del número de paquetes que vendas. Y creo que es cierto que es un mundo complejo, ¿eh? Porque cuando tú empiezas a ver terminología rara, no entiendes nada. No sé qué es. Como, ¿qué es entonces, esto? Pero es verdad que cuando empiezas a usarla, y sobre todo con estrategias de este tipo, como te digo, es que no tienes mayor problema, ¿eh? O sea, yo no he tenido ningún problema cuando opero con opciones, ningún susto, pero porque controlo los riesgos y controlo lo que estoy haciendo y procuro siempre ponerme en el peor escenario posible. ¿Y qué pasaría en el peor escenario posible? ¿Lo puedo manejar? Sí, ok, pues venga. Vale, pero porque tú te enfocas en una estrategia en la que quieres las acciones y utilizas las opciones para tener las acciones en el precio que quieres, más o menos. El problema es cuando... O asegurarme un precio de compra o si veo algo que está muy tirado y digo, vale, pues creo que esto está demasiado tirado y me podré quedar con la prima, pero si no, pues esta empresa, este precio me vale. Vale. Evidentemente tienes el riesgo de eso, sobre todo a la hora de venta de puts, de que la cotización caiga muy en picado, que pueden pasar cosas. Pero en otro tipo de estrategias es que las opciones te pueden proteger el patrimonio. Yeah. Si tú tienes una cartera enorme, imagínate, millones de euros, tienes un montón de acciones, no te fías de que cuando una empresa presente resultado vaya a caer mucho. Tú te compras unas puts y pagando la prima tú te proteges tu patrimonio. Y eso no tiene riesgo, al contrario, te protege el patrimonio. Yeah. Pero hay que entender lo que estás haciendo, evidentemente. Sí, yo creo que cuando se habla de riesgo es porque sobre todo cuando la gente está más enfocada en las primas, ¿no? Entonces se ponen a vender puts y calls y pues a veces si te va saliendo bien, te vas emocionando y ese ludópata que todos llevamos dentro empieza a despertar un poco más, ¿no? Y creo que ahí es donde está el riesgo, cuando te vienes un poco arriba creyendo que esto lo controlo, quiero más primas, puedo conseguir una prima más alta, ¿no? Y a lo mejor se le puede descontrolar un poco la cosa. Y es que con las opciones mucha gente hace trading con las opciones. Sí, claro. No es lo mismo hacer trading con las opciones que usarlas como las uso yo, ¿sabes? De hecho, en una acción en concreto que yo compré una call, otra cosa que la gente piensa es que te van a ejecutar las opciones antes de tiempo, que eso no pasa porque hay un valor intrínseco en la acción. Te ganas más dinero cerrando las posiciones por las primas que si ejecutaras, entonces no la ejecutas. Entonces, yo compré una call de una empresa y la empresa subió mucho a raíz de... Cuando yo compré la call, pues estaba a 29 y luego estaba a 35, ¿no? Unas semanas antes de que venciera. Yo hubiera ganado más dinero cerrando la posición. Con la diferencia de lo que yo pagué con lo que me habrían pagado, habría ganado más dinero. Pero claro, yo quería las acciones. Claro. Entonces yo lo que hice fue ejecutar la call y quedarme con las acciones y ya está. Pero habría ganado más dinero por la diferencia de primas. Pero claro, yo no lo uso de esa manera. Claro, no es trading, es una manera diferente de obtener las acciones que tú quieres tener. Correcto. Y ya está. Vale, a ver, que nos vamos quedando sin tiempo. El riesgo, ¿tú cómo gestionas el riesgo? O sea, ¿qué límites tienes para tu riesgo? ¿Qué riesgos tomas y qué riesgos no tomarías nunca? ¿O no quieres pasar como una línea roja que te pongas? A ver, yo intento que la cartera esté más o menos equilibrada, de que en todos los escenarios algo de la cartera funcione, ¿no? De que si hay mucha volatilidad y cae todo, pues los exchanges suben, porque tienen más
más volumen y tal, y van bien, ¿no? Si la tecnología que ha en picado va bien el consumo defensivo o la salud, ¿no? Entonces, intento que haya una compensación ahí en el caso de que vaya algo, que haya un escenario muy malo, que siempre haya algo que más o menos responda bien y te sujete un poquito la cartera, ¿no? Porque en las caídas de abril, por ejemplo, realmente la mitad de mi cartera prácticamente no cayó. Y menos mal, porque claro, si yo tengo una cartera muy expuesta, ahí sí que se te va un 10, un 15, un 20% en unos días, ¿no? Entonces creo que intento eso, compensar un poco la cartera y luego en una posición que tenga más riesgo, pues ser consciente de ese riesgo y darle... Ahí sí que miro el peso de lo que yo le quiero dar porque soy consciente de que esta posición en concreto tiene más riesgo que otras. Entonces esa la vigilo más, la controlo más el peso, controlo más todo lo que le va pasando a la acción. Hay algunas que pues te olvidas de ellas, ¿no? O sea, tienes acciones que tienes ahí, presentan resultados, no se mueven mucho, y ahí está, y te olvidas un poco de ellas, pero en estas en concreto, ¿no? Pues en alguna empresa que tenga más riesgo, pues sí que la vigilo mucho más, ¿sabes? Vale, pero para protegerte ante todos los posibles escenarios, están pues la contestaciones, la cartera permanente. Tú únicamente utilizas acciones, no tienes ningún otro tipo de activo para protegerte en función de qué A ver, yo ciclos. estoy en renta variable, pero porque soy consciente del riesgo que tiene la renta variable y lo asumo. Entonces, sí, es verdad que si yo quisiera pues sí que podría tener algo más de renta fija o algo de oro y tal, pero yo asumo el riesgo de estar en renta variable, ya está, eso sí lo asumo, porque tengo un perfil que lo soporta bien. O sea, yo creo que te vuelves un poco insensible a las caídas con el tiempo. O sea, recuerdo un día que hubo 3 empresas de mi cartera que estaban cayendo las 3 un 20% el mismo día. Y era como... y pensé, no me está afectando nada, o sea, es que ya estoy inmunizado. Se De hace hecho, callo, compré de las callo. 3, compré de las 3 y luego las 3 estaban, porque recuerdo cuáles eran, que eran CVS, Starbucks y Skyward Solutions. Y compré a las 3 y meses después las 3 estaban más arriba que el precio que antes de haber caído un 20%, ¿no? Pero me di cuenta de eso, de que estaba un poco ya inmunizado ante la volatilidad y no me afectaba realmente. Pues ese punto es el que todo el mundo está deseando llegar, ¿no? Cuando empieza a invertir, que es como, hostia, tío, que me cae todo, me pongo nervioso. Y entonces no tienes ni oro, ni bonos, ni nada de esto. No, de momento no. Quizás a largo plazo, en algún momento, pueda incorporar. Pero es que el problema es que siempre que tengo dinero para invertir, quiero algo de renta variable, no quiero comprar un bono, tío. Claro, O sea, ya, claro. Quiero comprar acciones, entonces me llama mucho más. O sea, y soy consciente del riesgo. Lo importante es ser consciente de dónde tienes el dinero y del riesgo que tienes. Vale. ¿Cómo haces las aportaciones o cómo gestionas la liquidez? Es decir, cada mes metes una cantidad fija y la dejas en el broker para las oportunidades que salgan, o cada mes metes una cosa diferente, o no lo haces cada mes, lo haces cada semana o cada trimestre. ¿Cómo gestionas esto? Pues sí que hago unas aportaciones, pero no siempre gasto la aportación al momento que la hago, ¿sabes? O sea, yo tengo ahí una liquidez que voy gastando según yo vea las oportunidades. Si en un mes no veo ninguna oportunidad, pues no invertiré nada. Si otro mes veo muchísimas oportunidades, pues me quedaré a cero. Y ya está, es acabado. Vale. O sea, no tengo una regla fija, ¿sabes? Me voy adaptando. Vale, pero sí que haces las aportaciones iguales cada mes más o menos, ¿no? Bueno, aportación a liquidez. Sí, claro, pero si hay algún mes que puedo aportar más, pues aporto más. Hombre, claro, si hay otro mes que no puedo aportar nada, pues no aporto nada. Pero sí, intento aportar una parte de mis ingresos, claro. Vale. Y ya para terminar, algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, como está ahí, pues me gustaría preguntártelo. Bitcoin. ¿Qué piensas de Bitcoin? ¿Tienes Bitcoin? ¿No tienes Bitcoin? ¿Qué opinas de esto? No tengo, pero Bitcoin es la única criptomoneda en la que invertiría. Eso sí lo tengo claro. Creo que es un activo muy interesante, pero creo que los inversores que hay alrededor, o muchos inversores que hay alrededor de las criptomonedas, son inversores malos, entre comillas. O sea, son personas con un carácter muy especulativo. Quizás no en Bitcoin en concreto, pero sí en todas las altcoins, ¿no? Entonces, sí, Bitcoin es especulativo puro y duro también. Yo pienso que Bitcoin es especulación pura y dura. Pero solo invertiría en Bitcoin porque creo que sí que puede haber una
gran cantidad de inversores más sensatos, ¿sabes? En las altcoins estas Claro. tengo claro que la mayoría, o sea, en cuanto hay un poco de pánico, y de hecho lo que pasó este fin de semana me hace dudar un poco de toda esa filosofía, porque claro, cuando tú hablas con alguien que está muy dentro de las criptomonedas y tal, te dice que, bueno, que es descentralizado, que no depende de los gobiernos, que es algo ajeno al sistema, pero claro, luego veo que Trump le pone aranceles a China y cae todo, pero entonces, ¿qué ajeno al sistema está siendo? Entonces, no me casa el movimiento que tiene las cotizaciones de las criptomonedas con el discurso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entiendo. O sea, no me casa mucho. Es verdad que con Bitcoin un poco más, porque creo que Bitcoin es el único que se ve como un activo de verdad, y el resto quizá Ethereum, ¿no? Y tal. No descarto tener algo de Bitcoin, pero solo tendría Bitcoin. Eso sí lo tengo clarísimo. ¿Pero tú entiendes o ves valor en Bitcoin? ¿Le ves el valor? Entiendo la idea. El valor me cuesta un poco más verlo. Evidentemente, no creo que sirva como un valor refugio, ¿no? Como a veces se puede vender, porque claro, yo cuando baja la bolsa, baja Bitcoin también. Eso no es un valor refugio. O sea, pero sí que le veo cierto potencial, pero tampoco soy un experto en ello. Entonces tampoco por eso no tengo actualmente. Pero sí que veo que podría tener sentido la idea de Bitcoin. Que tiene sentido la idea de Bitcoin, pero quizás haya que verlo aplicado, ¿no? En algún lugar, que eso es lo que veo complicado, ¿sabes? En realidad no es complicado, pero la mayoría de la gente no lo aplica tal y como se inventó, ¿sabes? Se inventó para un propósito bien definido y bien claro. Mucha gente lo ha utilizado así durante mucho tiempo, pero hoy en día yo diría que el 99% de la gente que tiene Bitcoin es puramente especulativo y no le dan el uso que debería tener, ¿no? Claro, y además ves como hay ciertas ballenas que hacen movimientos extraños en ciertos momentos que dices tú. Entonces estoy en un mercado donde hay ciertas personas que manejan un poco lo que está ocurriendo, entonces eso me tira para atrás, ¿sabes? O sea, me tira para atrás porque no es lo mismo que al invertir en empresas que yo sé exactamente qué estoy comprando. Y si la acción cae mucho, por alguna razón absurda, sé que se va a recuperar porque hay algo detrás ahí que lo respalda, ¿no? Claro. En tu caso, también como tienes el análisis fundamental tan por la mano, ¿no? Que es como tu vida, ¿no? Pues te da esa seguridad de entender lo que has dicho antes de, bueno, es que si la empresa no está cambiando nada, cuando a lo mejor mucha gente que invierte pero que no tiene ese profundo conocimiento que tienes tú sobre el análisis fundamental, puede pensar, bueno, pero es que a lo mejor sí que está cambiando algo en la empresa, pero yo no me estoy enterando porque soy un inversor particular, soy una hormiguita, ¿no? Y en realidad, por mucho que analice, no voy a entender exactamente qué está pasando dentro. Esto que me está diciendo la cotización, que yo a lo mejor no veo. ¿Tú sientes esa seguridad de decir, oye, con mi conocimiento y con lo que yo puedo leer en los informes, sé que lo que está pasando, por qué está pasando esto, por qué no lo otro, o ahora sé que la empresa está bien a pesar de que la cotización esté cayendo, por ponerte un ejemplo? Hombre, en la mayoría de casos tú estás más tranquilo que otras personas, como dices, que quizás no hayan analizado la empresa, porque aunque veas la cotización caer, tú sabes lo que está ocurriendo en la empresa y has asumido comprar la empresa en esa situación. Cuando tú no sabes lo que está ocurriendo en la empresa y ves la cotización caer es cuando llega el problema de que tú no sabes exactamente qué has comprado, por qué está así, y por eso normalmente me mantengo tranquilo cuando hay acciones que tengo que caer, porque sé lo que he comprado, sé los riesgos que he asumido y en muchas ocasiones una empresa puede caer porque ha caído la de la competencia, por X razón, puede caer, la que más gracia me hace son lo de cuando los analistas le suben o le bajan el precio objetivo y cae un 3% y dices, vale, ¿y qué? O sea, ¿qué ha cambiado? O sea, que un tipo en un banco ha dicho que la empresa, el objetivo ya no es que llegue a este precio, sino a este. Ok, vale, ¿el negocio que yo he comprado ha cambiado en algo? No. Muy bien. Oye, Fran, pues nada, hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que le hayas pasado bien. A mí se me ha hecho súper rápido porque yo estoy acostumbrado a podcasts mucho más tranquilos y más lentos, pero bueno, de todas maneras ha sido genial. Gracias por pasarte por aquí. Y nada, si quieres comentar algo antes de irte, lo que quieras, si te has dejado en el tintero que digas, ostras, es que era importante comentar esto o lo otro.
Nada, a ti, Nada. gracias por invitarme, que ha costado un poco cuadrar horarios porque ahora voy un poco loco. Pero bueno, no, en general yo creo que ha sido una charla muy entretenida, donde hemos tocado temas interesantes y sobre todo, nada, decirle a todo el mundo que... Qué tranquilidad, ¿no? Qué tranquilidad, sobre todo. Decir a todo el mundo, claro, que tranquilidad en las caídas y en las subidas también, que veo también mucha euforia en las subidas, y a veces que las subidas tampoco están justificadas, muchas veces. Pero que cada uno forme su propio camino como inversor y que se apoye en otros inversores, evidentemente, que aprenda y que coloque su dinero donde más sea conveniente y que no critique a otros por hacerlo de manera distinta, ya está, o sea, no tiene más. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.